Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Felipe Quirama y hoy quisiera hablarles de un tema que dentro del proceso de investigación lo denominamos relación entre el tiempo de duración de un ciclo de conducción y sus resultados de representatividad. Yo soy estudiante del programa de doctorado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente me encuentro en octavo semestre. Este es mi último semestre. Eh, Ojalá que estas sean como los últimos trabajos que desarrollo antes de poder obtener el grado. Mi director es el doctor Juan Esteban Tibaquirá. El doctor José Ignacio Huertas es codirector de este trabajo y siempre he contado con la asesoría del doctor Michael Daniel Giraldo y de la doctora Jenny Díaz. Eh, hago labores de investigación en dos grupos, uno en Colombia, que es el grupo de investigación en gestión energética, y otro en México, que es el grupo de investigación en energía y cambio climático. Y últimamente estoy tratando de colaborar también con el grupo de investigación, un grupo de investigación en la Universidad de AFID a través del doctor Michael Giraldo. El tema que les voy a presentar, que nuevamente lo repito, tiene por nombre relación del tiempo de duración de un ciclo de conducción y sus resultados de representatividad. Es parte de la propuesta de tesis que tiene por título Desarrollo de un método para la construcción de ciclos de conducción basados en consumo de combustible y emisiones vehiculares. Y ese trabajo, esa propuesta de investigación básicamente aborda dos preguntas de investigación. La primera es cómo desarrollar ciclos de conducción que representen patrones de conducción y que a su vez reproduzcan el rendimiento energético y las emisiones vehiculares en una región de estudio, y que este resultado eh, también nos ayude a entender cómo reducir la diferencia existente entre el rendimiento energético y las emisiones reales de un vehículo respecto a los valores que reportan los fabricantes de vehículos en las pruebas de homologación cuando ingresan un vehículo a un nuevo mercado. Eh, Básicamente quería mostrarles los objetivos de mi tesis. El primero es incorporar el consumo la variable consumo de combustible como criterio de evaluación como criterio de evaluación de los ciclos de conducción en un método determinístico basado en viajes, se denomina el Trip-Based Method. El segundo es comparar diferentes métodos para desarrollar ciclos de conducción. En este caso, microtrips, que es como el más famoso, cadenas de Markov Monte Carlo, y respecto al que se desarrolló en el objetivo 1, lo aprendido en este objetivo 2 nos ayudó a incorporar el consumo de combustible o hacer una unión entre el consumo de combustible y el método que se denomina microtrips, y en ese orden generar ciclos que nos permitan reproducir el consumo de combustible y las emisiones. Y lo aprendido en estos tres objetivos anteriores, lo que buscamos es aplicarlo en una región o en una ciudad de estudio, y esto va básicamente ligado al proyecto que tiene Relieve sobre consumo real de combustible. Entonces, digamos que es parte de uno de esos proyectos o esos subproyectos que tiene Relieve. Yo solo tengo que decir que de forma general el 35% de la energía es consumida por el sector transporte, y específicamente el mayor consumidor es el transporte por carretera, que gran parte de las emisiones de CO2, cerca del 23-25%, son producidas por el sector transporte por carretera. Y obviamente, digamos, al ser un gran consumidor de recursos, de energías provenientes de origen fósil, pues tiene también una gran emisión de otras emisiones contaminantes, como son los óxidos de nitrógeno y el material particulado. Y esto básicamente es porque pues, el transporte actualmente es un modelo de transporte basado en la monotransportación, en donde la inclusión de energías renovables o de tecnologías que operen con energías renovables es baja. Adicionalmente, el uso del vehículo particular pues
es el modo de transporte que mayor cantidad de personas utiliza. Entonces, pues todo esto tiene unos impactos energéticos y ambientales que ustedes muy bien conocen. Enfocándome específicamente en el tema de investigación, entonces encontramos que para poder atender esas necesidades energéticas y ambientales, que son un reto para el sector transporte, pues se han implementado en el mundo diferentes programas orientados a la reducción de emisiones vehiculares y a la reducción del consumo energético. Entonces, algún ejemplo es, por ejemplo, los estándares de emisión de la Unión Europea, que son conocidos como Euro, en su evolución desde Euro 1 hasta Euro 6, o también programas de etiquetado que lo que buscan es generar información para el usuario, y en donde se busca que el usuario tenga como otro factor de toma de decisiones el consumo de combustible o el consumo energético de un vehículo. Y pues todo eso, digamos que a nivel global ha demostrado que se pueden lograr la reducción de un consumo de combustible en diferentes mercados y por ende una transición global hacia vehículos más eficientes. ¿Y cómo se mide el consumo de combustible o cómo se certifica el consumo de combustible de un vehículo antes de ingresar a un mercado? Esto básicamente se hace a través de una prueba que se denomina prueba de homologación o Type Approval Test, en donde lo que se hace es que un vehículo se somete a unas condiciones controladas de laboratorio y en estas condiciones controladas el conductor del vehículo opera opera el vehículo bajo unas condiciones de velocidad y de marcha que están contenidas en una rutina de conducción predeterminada que se denomina ciclo de conducción. Aquí tenemos un ejemplo de un ciclo de conducción que fue utilizado por la normativa europea que se denomina New European Driving Cycle y que se utilizó hasta el 2016-2017. ¿Qué es un ciclo de conducción entonces? Es básicamente una serie de velocidad versus tiempo, que lo que busca es representar los patrones de conducción de una región. Y entendemos como patrón de conducción la forma en la que la gente conduce sus vehículos en una región o ciudad específica. El ciclo de conducción es una forma de representar esos patrones, pero a su vez también podemos representar los patrones a través de otras métricas como la velocidad promedio o la aceleración positiva promedio. De eso vamos a hablar más adelante, pero lo que quiero dar a entender en esta diapositiva es que el ciclo es una forma de representar patrones, pero también existen métricas que han desarrollado diferentes investigadores para representar o para describir esos patrones de conducción de una región. Se han desarrollado diferentes ciclos de conducción para la prueba de homologación. Generalmente se desarrollan por regiones en el mundo. Entonces están los ciclos para la Unión Europea, para Estados Unidos, para Japón y para diferentes segmentos de vehículos. Entonces podemos ver ciclos para motocicletas, para autobuses. Aquí les dejo una lista de cuáles ciclos, digamos, se han registrado. Pero lo que realmente es importante en este caso es que el consumo de combustible y las emisiones vehiculares que registran los usuarios bajo condiciones reales de operación son mayores que los valores reportados por los fabricantes o por los fabricantes de vehículos. Entonces, este tema ha sido abordado por diferentes investigadores. Entonces, decía que la diferencia entre el consumo real y el consumo reportado por los fabricantes ha sido abordado por diferentes investigadores y básicamente todos, aunque no se ha concluido en un valor único, han reportado que esta diferencia puede variar entre el 9 y el 60%, dependiendo de la tecnología del vehículo, del modelo del vehículo, entre otros factores. Y en este sentido, podemos asociar diferentes condiciones operacionales que no son consideradas dentro de la prueba de homologación, pero que hacen que se presente una diferencia entre el valor que reporta el fabricante y el valor que percibe un usuario. Esta referencia en particular, este es un paper que a mí me gusta mucho, el autor es Fontaras, lo pueden incluso buscar,
lo que nos permite es mirar respecto al valor que reporta el fabricante o el valor medio en el laboratorio, pues tenemos unas flexibilidades de la prueba que consideran un 15% de incremento. Luego tenemos otros factores asociados a condiciones de operación como la masa adicional que pueda tener un vehículo, restricciones aerodinámicas que se puedan presentar en la ruta, el mantenimiento, la temperatura de operación, el consumo eléctrico de los sistemas del vehículo, variaciones en el gradiente o en la pendiente de la ruta, el efecto del aire acondicionado que también ha sido explicado en algunos de los seminarios y que seguramente va a ser ampliado en otra presentación, pero uno de los que más aporta a esta diferencia son las condiciones de tráfico, es decir, las condiciones de tráfico reales como tal no están siendo digamos, interpretadas en su totalidad por el ciclo de conducción, y esto corresponde al 50%. Entonces, estos ciclos de conducción de los que he venido hablando, que se utilizan en la prueba de homologación, básicamente solo sirven para verificar el cumplimiento de estándares de emisión y rendimiento de combustible de un vehículo antes de ser ingresado a un mercado o antes de ser, digamos, lanzado a la venta. Que digamos, los patrones de manejo que representan son realmente muy pequeños respecto a todos los patrones de manejo que se pueden presentar en una región, y que el valor de consumo de combustible y de emisiones que obtenemos ahí, pues es un valor que está, digamos, que es menor al que realmente se pueda presentar bajo condiciones reales, y por ende este valor no lo podría, o sea, no sería útil para introducirlo dentro del desarrollo de un inventario de emisiones. Como alternativa, los investigadores de estos temas han desarrollado ciclos locales de conducción, y como dice la palabra, los ciclos locales lo que buscan es abordar condiciones locales. Entonces, en ese orden de ideas, pues en Estados Unidos se han desarrollado diferentes ciclos. En Colombia particularmente, la Universidad de Antioquia ha tenido avances en el desarrollo de estos temas. La Universidad Tecnológica de Pereira también ha desarrollado ciclos locales. Creo que existe uno para Transmilenio en Bogotá. El TEC también ha avanzado en estos temas. Creo que ha desarrollado algunos para Toluca. Pero podemos ver que, digamos, el líder en estos temas han sido los chinos, y seguramente es asociado también a sus políticas ambientales. En ese orden de ideas, el término más importante al construir ciclos de conducción es el concepto de representatividad, es decir, que también el ciclo de conducción representa los patrones de conducción de la región que estamos estudiando. Y en ese orden de ideas existen 4 factores para garantizar o para mejorar la representatividad del ciclo de conducción. El primero es la disponibilidad de una cantidad representativa de datos, o sea, cantidad y calidad en los datos que describen los patrones de conducción de una región de estudio. La metodología que estamos utilizando es el segundo factor. El tercero son los parámetros que utilizamos para evaluar la representatividad de los ciclos, es decir, no solo los parámetros cinemáticos, sino también el consumo de combustible y las emisiones. Y el cuarto, que es el que les voy a hablar en esta presentación específicamente, es el tiempo de duración de los ciclos. En cuanto a la calidad y cantidad de datos de operación de la flota, como parte del proyecto de relieve y el aporte que está haciendo la UTP a este proyecto, pues al igual que Paul y que Antonio y sus respectivos compañeros de trabajo en las universidades, pues hemos trabajado en el desarrollo de un dispositivo que lo que busca es poder recolectar y enviar datos de operación, en este caso a un servidor. Básicamente este dispositivo se compone por 3 módulos: sistema de conexión, sistema de adquisición y sistema de transmisión. Y bueno, no me voy a andar mucho en esto. Y pues hemos comparado los resultados de este dispositivo con algunas pruebas
en laboratorio y en condiciones reales. Entonces hemos hecho pruebas a velocidades constantes, a velocidades y aceleraciones aleatorias, condiciones reales, ciclos de conducción y ralenti. Y pues estos han sido los resultados de comparación entre la prueba gravimétrica, es decir, midiendo la cantidad de masa que se consume en las diferentes pruebas versus lo que reporta o lo que se calcula con OBD. Respecto a los métodos que se utilizan para la construcción de los ciclos de conducción y que, como les decía ahorita, es uno de los factores importantes a la hora de buscar la representatividad de estos ciclos, la literatura nos indica que tenemos dos grupos, los estocásticos y los determinísticos. En los estocásticos, los que más se utilizan son el método que se denomina microtrips y cadenas de Markov-Monte Carlo. Dentro del grupo de investigación y como parte de uno de los objetivos del doctorado, se planteó el que se denomina el Energy Based Microtrip Method, que básicamente lo que hace es fusionar microtrips con consumo de combustible. Está el método determinístico que se denomina Trip Based Method, y también se hizo una fusión entre el Trip Based Method y el consumo de combustible, y este método se le denominó Fuel Based Method. Y pues estos son dos objetivos del doctorado. Los que me conocen entenderán la imagen. En el tercer punto, que se denomina parámetros característicos, que para evaluar la representatividad de los ciclos de conducción, en esta diapositiva podemos ver 19 ciclos de conducción diferentes al lado izquierdo de la pantalla. Y en la parte de arriba podemos ver diferentes parámetros característicos que han propuesto los investigadores para evaluar esta representatividad. Lo primero que hay que decir en este punto es que no hay una lista única ni un grupo único de parámetros para evaluar la representatividad de los ciclos de conducción. Y que lo que podemos también, digamos, concluir de esta lista es que los que más se han utilizado son la velocidad promedio y el porcentaje de tiempo en ralenti. Ahora, moviéndonos al cuarto factor, que es el objeto de la presentación, el cuarto factor, que no está planteado como un factor que determina la representatividad, sino que es lo que nosotros hemos encontrado en el desarrollo del estudio, es el tiempo. Creemos que el tiempo es uno de los factores que al final determina la representatividad. Es decir, qué tan largo o qué tan corto es un ciclo de conducción que estamos planteando. Y en ese orden de ideas, del primer acercamiento a este estudio del tiempo, lo denominamos relación entre el tiempo de duración del ciclo y la representatividad de sus resultados. Aquí hay un corto estudio del estado del arte que nos permite mirar el estado de avance de este tema, del tema asociado a la duración del tiempo en la construcción de ciclos de conducción. Entonces, por ejemplo, miramos que el primer autor, que se llama Amir Ham-Siddi, él sugiere que los ciclos de conducción construidos por el método de microtrips deben tener una duración entre 10 y 30 minutos, pero no nos dice por qué. Luego, Ho lo que nos dice es que el ciclo de duración, cuando se desarrolle por microtrips, debe tener una duración mayor a 1000 segundos, pero que no hay una justificación científica para este punto en particular. Ho igualmente lo que hizo fue hacer una encuesta sobre la duración del tiempo de los ciclos, de los viajes que hacía la gente, en este caso en Singapur. Este estudio es para Singapur, y lo que dijo es, la gente tiene en promedio viajes de 2.400 segundos, entonces yo voy a proponer un ciclo alrededor de los 2.400 segundos, y así lo hizo. Sin embargo, él no resuelve el problema, no resuelve la pregunta de cuánto debe ser el mínimo tiempo de duración de un ciclo de conducción para que se garantice la representatividad en términos de patrones de manejo, de consumo de combustible y de emisiones. Y en este caso, NES, en el ciclo que desarrolló para Selch, encontró una relación entre la velocidad promedio y la reducción o aumento de los tiempos de viaje. Es importante entonces conocer el tiempo de duración del ciclo de conducción, porque tiempos
porque el tiempo adecuado de un ciclo de un ciclo de conducción permite que el vehículo opere bajo la temperatura normal de operación y represente de forma apropiada los patrones de manejo y reproduzca asimismo el consumo energético y las emisiones. Ciclos muy cortos presentan altos consumos de combustible y emisiones porque están operando apenas en la fase de calentamiento. Y ciclos muy largos presentan altos costos operacionales porque pues hay una prueba en dinamómetro de rodillos como lo podemos ver en una de las diapositivas anteriores. Aquí quiero hacer un resumen de los diferentes tiempos empleados en ciclos de conducción y su relación con la velocidad promedio de esos ciclos de conducción. Como podemos ver, se reitera lo que les decía hace un momento. No hay un acuerdo acerca de cuál debe ser el tiempo del ciclo de conducción. Pero así como no hay un acuerdo, tampoco, perdón, me voy un poquito, lo que se hace es establecer de forma subjetiva cuál debe ser la duración del ciclo de conducción basado en datos de tráfico o en la experiencia del propio investigador. Algunos investigadores toman como referencia los ciclos de conducción que se utilizan en la prueba de homologación, entendiendo que nuevamente estos ciclos no siempre representan las condiciones de manejo de la región de estudio, y esto al final puede, digamos, se concluye en que no existe una metodología estándar para definir el tiempo de duración de un ciclo. En los materiales y métodos, esta es la metodología que utilizamos para abordar esta parte de la investigación. Se hizo la definición de unas regiones de estudio y una flota de vehículos que se instrumentó. Esta parte, digamos, la tenemos con base en toda una data de viajes que ya disponía el TEC de Monterrey. Luego, esta data de viajes, lo que hicimos fue utilizarla para la construcción de ciclos de conducción empleando el Energy Based Method, que es el método que se desarrolló en el objetivo 3 de la tesis. Y el Energy Based Method, pues básicamente lo que hace es articular la velocidad promedio, el porcentaje de tiempo en ralentí con el consumo de combustible como elementos para evaluar la representatividad del ciclo. Estos ciclos que se construyeron acá tuvieron diferentes duraciones, entonces estudiamos ciclos entre 5 y 120 minutos. Y estos ciclos fueron descritos a través de 17 CPs. El Energy Based Method, por ser una metodología estocástica, pues se aplicó 500 veces con el propósito de no tener solo un dato de los parámetros característicos que se estudiaron, de estos 17 que comenté, sino más bien una tendencia de esos parámetros característicos y la dispersión de los mismos. La región de estudio, entonces, es una región comprendida entre la Ciudad de México y la ciudad de Toluca. Hace referencia a dos regiones urbanas de condiciones de tráfico diferentes, pero son regiones planas en las que se desarrolló una campaña de monitoreo durante 2 meses. Como les repito, es un banco de datos de viaje con el que ya cuenta o con el que ya contaba el TEC de Monterrey. La flota de vehículos fueron 15 autobuses, todos de características, características técnicas similares. Entonces son vehículos entre el año 2002 y 2014 que tenían un motor de 6 cilindros diésel de 425 caballos de fuerza y con condiciones de mantenimiento, digamos, similares. La instrumentación que se montó sobre estos vehículos básicamente fueron 3 sistemas. Uno que es el GPS con el que se pudo hacer toda la parte de velocidad, tiempo y localización del vehículo. El otro sistema es un equipo que se conecta a través del puerto OBD y a través del cual se pudo sacar la señal de consumo de combustible segundo a segundo. Y el tercer sistema pues es un PEMS,
que básicamente viene equipado con sensores que permitían medir el CO2, el CO, el NO y el NOx y el flujo de gases o de emisiones. Este es un esquema de cómo funciona el Energy Based Method, que es el método que utilizamos para construir ciclos de conducción. Entonces, básicamente, al principio tenemos la muestra de viajes, es decir, los datos de velocidad, tiempo y consumo de combustible que representan los patrones de manejo de una región. Con estos datos calculamos los patrones de manejo, los parámetros característicos y el consumo específico de combustible que describe estos patrones de manejo. Luego dividimos esta data en microtrips. Posteriormente hacemos una agrupación de microtrips por aceleración o por velocidad. Esto es una parte opcional. Hacemos una selección aleatoria, una selección cuasi aleatoria de microtrips. Los empalmamos y empezamos a evaluar, en este caso, si cumple el primer criterio de paro, y el primer criterio de paro es el tiempo. Entonces, aquí quisiera hacer la observación de que inicialmente construimos ciclos de 5 minutos y posteriormente fuimos incrementando ese tiempo hasta tener ciclos de 120 minutos. Los ciclos que se generaron aquí se evaluaron en función de los parámetros característicos. Cuando ustedes vean CP estrellita, se refiere al ciclo de conducción, y lo que hacíamos era comparar el CP de los patrones de manejos versus el CP estrella, que es el del ciclo de conducción, e igualmente el consumo de los patrones de manejo respecto al consumo del ciclo de conducción, y verificábamos si era menor a un límite, a una diferencia relativa al límite, que en este caso fue el 5%. Algunas investigaciones también toman 10 o 15%. Y si esto se cumplía, entonces generamos un ciclo de conducción que denominamos representativo. Este es básicamente el proceso. Entonces tenemos los datos que representan los patrones de manejo. Sacamos el parámetro característico de los patrones de manejo. Segmentamos esos patrones de manejo en microsegmentos, es decir, periodos de velocidad en donde la velocidad longitudinal es igual, entre velocidades longitudinales iguales a 0. Hacemos una agrupación por velocidad y por aceleración, y luego empezamos a hacer una selección aleatoria de esos microviajes hasta que se cumple un criterio de tiempo. En este caso, el primero fue 5 minutos y al final fueron 120 minutos. Se le saca el parámetro característico a este ciclo candidato. Si cumple una diferencia menor al 5%, entonces lo denominamos ciclo de conducción. Este es el Energy Based Method, que fue el método que utilizamos para construir los ciclos. Ahora bien, ¿cómo analizamos la tendencia y la dispersión? Entonces, lo primero es decir que construimos viajes entre 5 y 120 minutos, y para estos valores en particular, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60 y 120. Los viajes que contenían los patrones de manejo fueron los datos de entrada al Energy Based Method. Se construyó el ciclo de conducción, se calcularon los parámetros característicos del ciclo y se compararon respecto a los parámetros del ciclo, respecto a los parámetros de los patrones de manejo, y en este caso se compararon con base en estas tres métricas: velocidad promedio, porcentaje de tiempo ralenti y consumo de combustible. Si eso era menor al 5%, se generaba el ciclo. Y esta parte, como les decía, al ser un método estocástico, entonces cada vez que yo aplique el método me va a generar un perfil diferente. Y la única forma, o bueno, la forma que propusimos para evitar tener un valor específico y para un ciclo de conducción, y mejor tener la tendencia de ese parámetro característico, pues era aplicar esto 500 veces para estas condiciones particulares. 5 minutos, y estos patrones de conducción, estos parámetros característicos de evaluación. Entonces, la métrica que utilizamos fue la diferencia relativa promedio, y esta para medir la tendencia, y perdón, y el rango intercuartil para medir la dispersión. Esto después lo hicimos para 10 minutos, hasta 120 minutos, y al final todos los resultados los agrupamos en un gráfico de box plot
en donde hacíamos el análisis para cada uno de estos 17 parámetros que están en la parte superior derecha, y para los diferentes tiempos, para 5 minutos hasta 120 minutos. Yéndonos entonces a los resultados que obtuvimos, pues básicamente aquí les muestro algunos de los resultados, no les muestro todos los resultados porque son como 25 gráficas. Entonces, en este caso les muestro perdón, la velocidad máxima, y podemos ver, lo primero que podemos ver es que hay una diferencia entre la región Urban 1 y la región Urban 2, es decir, el comportamiento de la velocidad máxima es diferente por regiones. La raya rojita que pueden ver acá es un intervalo que establecimos como intervalo de comportamiento de los resultados. Entonces, este corresponde a diferencias relativas menores a 10%. Y podemos ver en este caso que la velocidad máxima en la región Urban 1 se presentó, perdón, la velocidad máxima no, la diferencia relativa promedio menor para este parámetro característico que se denomina velocidad máxima se presentó para un ciclo de 30 minutos. Es decir, que si el criterio fuera velocidad podríamos decir que en la región Urban 1 el tiempo adecuado de un ciclo debería ser alrededor de 30 minutos, entre 25 y 30 minutos. Miremos que en este caso que ciclos de 5 minutos presentan diferencias relativas promedio muy altas, ¿sí? Pero eso no aplica para la región Urban 2. La región Urban 2 vemos que después de 10 minutos podemos tener diferencias relativas promedios por debajo del 10%. Y acá también coincidió, quiero decir coincidió porque esto no siempre pasa, que la menor diferencia relativa se presentó a los 30 minutos. Les presento en este caso el gráfico de aceleración, y este lo traje a la presentación porque si podemos ver hay una tendencia a la disminución en la medida en que aumente el tiempo de duración del ciclo. Es decir, ciclos de 5 minutos tienen una diferencia relativa promedio más alta que los ciclos de 120 minutos. Y esto tiene alguna lógica detrás porque si yo tengo ciclos más largos, pues le voy a dar más tiempo, digamos, al ciclo de que pueda representar la mayor cantidad de patrones de conducción de una región. Pero lo que no queremos es tener, por ejemplo, o hacer ciclos en laboratorio de 120 minutos. Lo que quisiéramos es decir, ¿cuál es el tiempo mínimo para lograr una buena representatividad? La tercera gráfica que les quiero presentar es uno de los modos de operación, que es el porcentaje de tiempo en crucero. Igualmente, podemos ver que los menores valores se presentaron en 120 minutos para ambos, pero si miramos la región 2, la diferencia entre 20 minutos y 120 tal vez no es muy grande, ambos pueden estar por debajo del 5%, entonces aquí podríamos decir que para la región Urban 1 el ciclo podría durar entre 20 y 25 minutos, mientras que para la región Urban 2 el ciclo debería durar por lo menos, si tomamos el 10% como un valor de referencia, debería durar entre 30 y 45 minutos. Este mismo análisis no solo lo hicimos para variables cinemáticas, es decir, para variables asociadas al movimiento del vehículo, sino también para las emisiones. Y en esta otra diapositiva les presento el resultado de las emisiones de monóxido de carbono, en donde igualmente podemos ver que hay alguna tendencia a disminuir en función del tiempo de duración, y que al igual que en otras gráficas que les he presentado, la menor diferencia relativa se presenta cuando el ciclo es más grande. Finalmente, quisiera mostrarles dos últimos gráficos de boxplot, o dos últimas diapositivas con gráficos de boxplot. Estos son el promedio de la RD, es decir, el promedio de las diferencias relativas promedio. Este gráfico lo que hace es agrupar o promediar los 17 parámetros característicos, porque lo que buscamos es tener una única métrica que nos permitiera decir cuál era el tiempo de duración que debería adoptar un ciclo de conducción para estas regiones. Y entonces, miren que esa tendencia que tenían algunos parámetros de disminuir en función, o de disminuir al aumentar el tiempo de duración del ciclo,
pues también se reflejó en esta única métrica que es el promedio de la diferencia relativa promedio. Entonces miremos que igualmente 120 minutos es el que presenta uno de los menores, perdón, presenta la menor diferencia relativa promedio, pero también presenta la menor dispersión. El tamaño de la cajita representa la dispersión de los datos. Pero en este caso, tranquilamente, si el criterio es 10%, podríamos decir que el ciclo, en este caso, podría durar entre 25 y 30 minutos. Y en el caso de la región 2, podríamos decir que igualmente podría estar alrededor de los 30 o de los 25 o 40 minutos. El otro criterio para decir si el ciclo o cuánto durará el ciclo, pues es el promedio de las diferencias relativas promedios, pero en función de las emisiones, ¿sí? Y en este caso, miremos que para ciclos que tienen una duración muy bajita, pues está por encima de 10% en ambas regiones. Y nosotros en este caso en particular, pues apenas se acerca al 10%, creemos que es el criterio que podemos utilizar como tiempo de duración del ciclo. Como conclusiones de este estudio, entonces debemos decir que se construyeron ciclos de conducción con una duración entre 5 y 120 minutos, utilizando una única base de datos. La base de datos fue única para los diferentes tiempos de duración que se establecieron, y el método Energy Based Method, que se utilizaron 17 parámetros característicos para comparar los patrones de conducción, y esto también se complementó con métricas asociadas a las emisiones de CO2, de CO y NOx. Se observó una relación directa entre el tiempo y la capacidad del ciclo de conducción para representar los patrones de conducción y reproducir las emisiones. Y como ejemplo particular, para la región Urban 1, los ciclos de conducción con un tiempo inferior a 10 minutos presentaron una diferencia relativa promedio superior a 14%, mientras que ciclos, permítanme decir, más largos, con una duración superior a 45 minutos, presentaron una diferencia relativa promedio inferior al 4.5%. En este caso, proponemos que el ciclo de conducción para este tipo de flota y para la región Urban 1 tenga una duración de 25 minutos. Esta es mi presentación. Aquí en la parte de abajo dejo algunas referencias que hemos utilizado para este tema de los tiempos y para los que se presentaron inicialmente. Y más abajo pues hay datos que no presenté acá, pero que pueden ser de utilidad para quien quiera investigar sobre este tema. Les agradezco mucho y si tienen alguna pregunta estoy dispuesto a atenderla. Ok. A ver, tú allí la propuesta es hacer la agrupación con base en la aceleración y no veo qué es lo que tienes abajo, no veo... Velocidad. Velocidad, ok. Sí. Digamos, esos dos únicos atributos, o sea, dos características, es algo que ya está, digamos, bien estudiado, o posiblemente si se hace la agrupación incluyendo más parámetros característicos, eso pudiese cambiar la manera en la que se agrupan y en consecuencia generar alguna diferencia en el ciclo de conducción. Quizás un poquito si me puedes ayudar allí en esa duda que tengo. Ok, sí, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Creo que es importante para el tema del Energy Based Microtest Method. Lo primero que tengo que decir es que es un paso opcional. No todas las investigaciones o no todos los papers que hemos revisado en cuanto a construcción de ciclos de conducción tienen esta parte. Algunos, este pedacito que se denomina opcional. Algunos lo hacen, otros no lo hacen. También tenemos que decir que los parámetros que generalmente utilizan para clasificar los microtrips son esos dos. Es decir, hacemos la partición por microviajes y a cada microviaje le determinamos la aceleración promedio y la velocidad promedio. Aceleración positiva promedio y velocidad promedio. Y los que tienen esas dos variables similares se meten todos digamos, en una bolsa,
y la cantidad de microviajes en cada bolsa lo que hace es determinar una probabilidad que aparezca ese tipo de microviajes, ese microviaje que tiene una velocidad y una aceleración similar, ¿sí? Si tú utilizas otras variables, voy a decir, por ejemplo, consumo de combustible, que de hecho hay un paper que trabaja toda la parte de logística y que utiliza como parámetro el consumo de combustible para agruparlo, para hacer también esa agrupación. Te va a generar resultados diferentes. Obviamente estás evaluando el microviaje bajo otros parámetros y lo vas a agrupar de forma, digamos, con unos parámetros diferentes, ¿sí? Pero nosotros los que más hemos visto son la velocidad y la aceleración positiva promedio, pero tú podrías meter, no sé, número por ejemplo, la desviación estándar de la aceleración, o podrías diseñar, podrías plantear cualquier parámetro para agrupar. Y seguramente vas a tener datos muy diferentes, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que al poner el consumo de combustible no en este punto, sino afuera, que cualquier perfil que se genere tenga un consumo de combustible similar. Eso es lo que buscamos. Ok. Ya en la mayor parte del mundo existe un nuevo ciclo, no vi que lo mencionaras, el procedimiento WLTP, ¿verdad? El World Homogeneous Uniform, ¿cómo se llama exactamente? Harmonized Procedure. Harmonized, exactamente. World Harmonized Test Cycle, ¿no? Y que es mucho más detallado y incluye pues una serie de procedimientos, ¿no? Para evaluar en particular las emisiones, ¿no? En ciclos de conducción reales. Coloquialmente se dice que ese ciclo resuelve muchos, bueno, ese procedimiento resuelve mucho las discrepancias reportadas anteriormente, pero pues yo lo desconozco, no estoy en el tema. ¿Podrías, digamos, en base a toda tu investigación que has realizado, qué tanto resuelve este nuevo estándar, ¿no? De los problemas que tú has mencionado y qué tanto crees que tu investigación pueda aportar o qué tan consistente es tu investigación con lo ya establecido en el WTP? Sí, qué buena pregunta. Muchas gracias porque realmente no mencioné el WLTC, que es el ciclo de conducción que actualmente es implementado por la Comisión Europea y que fue el que se está implementando después del New European Driving Cycle a partir del año 2017. Cuando estudiamos, uno de los ciclos que estudiamos fue el WLTC, eh, y, y la metodología que utiliza es una metodología, digamos, basada en microtrips. Es decir, este mismo método, ¿sí? Sin incluir el consumo de combustible como uno de los variables para medir la representatividad. El problema es que cuando tú utilizas un microtrip, una metodología basada en microtrips, digamos, netamente, tú sacas un ciclo de conducción, digamos que aplicas la metodología una vez y sacas un perfil. Y ese perfil puede ser similar a un segundo perfil que saques en términos de velocidad y de aceleración, ¿cierto? Pero cuando ejecutas ese perfil en un dinamómetro de rodillos, pues vas a tener consumos diferentes, porque de forma local la velocidad y la aceleración son diferentes. El perfil como tal, digamos, tiene una topografía diferente, entonces el consumo de combustible va a ser diferente. Y lo que buscamos al final es que de un ciclo de conducción que no solamente tenga representatividad en términos de patrones de conducción, sino también en términos de emisiones y de consumo de combustible. Entonces, al nosotros incluir el consumo de combustible como una de esas variables para evaluar los ciclos de conducción propuestos, no solamente estamos garantizando que al desarrollar un ciclo o al desarrollar ciclos con topografías totalmente diferentes, no solamente estamos garantizando representatividad en términos, por ejemplo, de velocidad y aceleración, sino también en términos de consumo de combustible. El WLTC, digamos, sí mejora, sí reduce la diferencia entre el consumo de combustible que percibe que reporta el fabricante y el que percibe el usuario. Sin embargo, no lo mejora del todo. Yo creo en este caso que implementando o agregando el consumo de combustible dentro de los criterios para evaluar la representatividad, es posible que esa diferencia se reduzca un poco más. Muy bien.
Muy bien, muchas gracias. He hecho esta evaluación del tiempo de ciclos de conducción para diferentes metodologías estocásticas y ver cómo estas diferentes metodologías influyen en el tiempo obtenido con esta metodología. No, no, solamente la aplicamos dentro de, utilizando el Energy Based Method y es por lo que explicaba al principio, el flujo del proyecto de doctorado fue Trip Based Method más consumo, luego comparación del del Fuel Based Method con dos metodologías, con dos métodos para construir ciclos, luego la integración del consumo con microtrips. Y este tema en particular, pues es de los temas que van saliendo en el proceso de investigación. Entonces, realmente esto nunca estaba planeado dentro de la investigación, pero es de los temas que al final termina uno abordando porque es muy interesante. Bueno, o al menos así yo lo percibo. Perdón, es que sí, solo te lo decía porque considero que sería una buena opción de darle también como soporte a esta metodología última que estás proponiendo, la Energy Based Method. Yo creo que si es que demuestras también que puede obtener un menor tiempo de construcción de ciclo, o con tiempo de ciclo, yo creo que también sería un aporte muy bueno. Claro que sí. Muchas gracias. Como conclusión general, digamos, se tendría que el tiempo de duración del ciclo depende de la región. O sea, en ese caso, la vía Toluca-México era urbano, montañosa, urbano. Entonces, el tiempo para todo el ciclo va a depender de cada subregión, ¿cierto? O cómo más o menos estaría enfocado todo el estudio. Sí, quizás vale la pena aclarar que el estudio se hizo solo para las subregiones, permítanme lo llamo así, subregiones urbanas, es decir, la parte que correspondía acá a México y la parte que correspondía solo a la parte urbana de Toluca. ¿Sí? Esta parte del medio, esta parte montañosa, digámoslo así, no se tuvo en cuenta. Por lo menos para este trabajo. Por lo menos para este trabajo. Ok, entonces, o sea, lo que iba era que va enfocado solamente para esto, sí. Sí, Está bien, y los resultados que estoy presentando por regiones son para la región urbana y para la región urbana 1, urban 1 y urban 2. Sí, está bien, eso era todo. Gracias. Adelante, Paul. Hola Felipe, Hola, una Paul. pregunta. Mira, ¿qué parámetros característicos, y me podrías repetir los parámetros característicos que tú seleccionaste para evaluar la representatividad del ciclo? ¿Y en base a qué seleccionaste esos parámetros? ¿Y no tuviste algún problema al momento de verificar que todos cumplan el intervalo del 5% máximo de variación? Ok, sí. Los parámetros que utilizamos con base en esta tabla, bueno, primero que todo, el tema de parámetros es que no hay una lista única, ¿sí? Cuando tú miras los diferentes papers alrededor de esto, cada investigador ha abordado o ha utilizado sus parámetros y no hay una justificación de ellos. De hecho, otro trabajo que estamos trabajando, otro estudio que estamos haciendo complementariamente a este, es el de definir cuáles son los mínimos de esta lista, ¿cierto? Pero de algún modo teníamos que empezar. ¿Y cuál fue el criterio que utilizamos? Utilizar los dos que más se habían repetido en los diferentes ciclos de conducción que habíamos recolectado, en ese caso velocidad promedio y porcentaje de tiempo en ralentí, sumado al consumo de combustible como un tercer parámetro. Tal vez te preguntas, ¿y por qué no utilizaron otro? No lo presenté acá, pero al agregar otro, digamos que los resultados en términos de diferencia relativa promedio no cambian demasiado, pero sí aumentan el tiempo computacional de la simulación, porque no fue solo el cálculo de un ciclo, sino de 500 ciclos con el objetivo de establecer la tendencia de cada uno. ¿Sí? ¿Y todos se mantuvieron dentro del 95%? El momento en que seleccionaste estos parámetros, ¿se cumplió que todos estaban dentro del margen de variación del 5%? No, y de hecho lo puedes ver en los resultados finales. Tal vez este no es el mejor gráfico para para responder a esa pregunta, pero por ejemplo, la velocidad máxima, ¿sí? que es un parámetro que lo utilizamos para describir, pero no para evaluar, ¿sí? Tiene en este caso una diferencia relativa cuando el ciclo es de 10 minutos superior al 10%. ¿Sí?
Gracias. ¿Puedes ir a la diapositiva 35, por favor? Claro que sí. En este caso, bueno, en todos estos gráficos se ve que entiendo que está dividido la parte urbana 1, Toluca, antes de la Marquesa, y la parte urbana 2, que es la de México, ¿verdad? Es invertido. Ahora, es invertido, ok. Entonces estoy al revés. Bueno, ¿cuál es el tiempo de duración del viaje total? Porque no sé si había casos en que se demoraba 2 horas el bus en la parte urbana 1 y 2 horas en la parte urbana 2, o cómo hicieron ese trabajo. Y la pregunta concisa es, ¿cuál es el número de datos en cada uno de los tiempos? O sea, en 120 minutos, ¿cuántos viajes utilizaron? En 5 y así sucesivamente. Ok. La primera pregunta es, estos son algunos de los tiempos de viaje para la región urbano 1 y la región urbano 2. Algo que estamos todavía, digamos, estudiando es el valor promedio, porque podemos ver de los resultados que el valor promedio puede ser un criterio para determinar el tiempo mínimo, ¿cierto? Pero, como te digo, está en estudio. En este caso, puedes ver que para Urbano 1 había viajes de 17 minutos, 38, 36. O sea, cuando se hizo la depuración de la data, que al final se utilizó, entonces se tuvieron diferentes tiempos de viaje, ¿sí? Tanto para Urban 1 para Urban 2. El dato de cuántos microviajes compone los ciclos generados para 5 minutos hasta 120 minutos, ese dato no, pues esa pregunta no la puedo responder porque no hemos hecho ese análisis. O sea, ¿cuántos microviajes componen un ciclo o los ciclos de 5 minutos? No lo tengo. E igual los de 120 tampoco. Pero me parece que podríamos hacer ese análisis, porque obviamente el de 120 pues va a contener muchísimos más microtrips que seguramente se van a repetir. Gracias, Felipe. Gracias, Daniel, y gracias por la observación. Y los invito la próxima semana, que seré yo quien estará abordando el tema de, una vez tomados los datos, qué análisis se hacen con esos datos y qué hace falta por hacer. Bueno, Okay. entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Hasta luego. Buen día. Feliz día. Muy bien. Un abrazo a todos. Disfruten la cuarentena. Suerte. Chao, chao. Gracias por la presentación. Hasta luego.